El nacimiento de Jesús no fue solo el más famoso de la historia. Comenzó con una orden de muerte. Mientras una simple cuna de madera sostenía al futuro de la humanidad, reyes entraban en pánico, el cielo se agitaba y fuerzas opuestas se preparaban para un enfrentamiento silencioso. Lo que casi nadie te contó es que aquella noche no comenzó con esperanza, sino con un miedo tan intenso que desató una orden de muerte antes de que el mundo conociera su nombre. Porque lo que vas a descubrir va más allá de la celebración. Es una historia de persecución, símbolos ocultos y una colisión entre lo divino y lo humano, que aún hoy guarda secretos sin revelar. Según la Biblia, el Salvador del mundo no nació entre oro y coronas, nació en silencio bajo las estrellas, en un lugar donde nadie miraba, donde lo divino eligió lo humilde, donde la esperanza nació perseguida. En este mes de diciembre, mientras millones celebran la Navidad, vamos a revelar el lado más inquietante de aquel acontecimiento que marcó la historia. Pero antes, debemos regresar al instante que nadie esperaba, cuando los cielos decidieron intervenir, y la tierra no estaba preparada para lo que vendría. Aquel suceso no fue recibido con alfombras rojas ni grandes festines, sino con el crujir de sandalias sobre caminos polvorientos y el agotamiento de dos viajeros obligados a cumplir la ley de un imperio. Era un choque de dimensiones cósmicas que se vestía de insignificancia humana, un momento de ruptura entre el cielo y la tierra, donde la luz más grande debía abrirse paso a través de la oscuridad de la indiferencia y la hostilidad política que ya se cernía sobre el pequeño niño. La atmósfera de esa época no era de paz festiva, sino de tensión palpable. Roma había dictado un censo, obligando a cada persona a inscribirse en su ciudad de origen. Para José, descendiente del rey David, eso significaba emprender un viaje extenuante desde Nazaret hasta Belén, la ciudad ancestral y olvidada. Imaginemos el trayecto. No se trataba de un paseo tranquilo, sino de días de fatiga y dolor, especialmente para María, cuya gestación estaba llegando a su término. Ella no viajaba solo cargando un cuerpo pesado, sino un misterio incomprensible para todos los que la rodeaban, y una vergüenza social para su comunidad, que no entendía la intervención divina. El juicio mudo de los transeúntes, la necesidad de ocultar el milagro bajo el velo de un matrimonio recién consumado, todo contribuía a un aislamiento profundo. José, a su lado, debía ser su fuerza y su escudo, un protector silencioso que luchaba contra el cansancio y el escarnio público para preservar la vida que Dios le había encomendado. Este viaje, más que un cumplimiento burocrático, fue el inicio de la persecución, pues aquel niño que venía a salvar al mundo ya estaba siendo movilizado y registrado por un sistema que, en poco tiempo, buscaría aniquilarlo. La esperanza nacía bajo coacción. Si te sientes identificado con esa jornada de fe en medio del cansancio y la incomprensión, dale me gusta a este video y suscríbete para que podamos continuar explorando la profundidad de esta historia que, en realidad, habla de nuestra propia travesía.
Al fin llegaron a Belén, la pequeña e ignorada ciudad de David, que, al estar abarrotada por el censo, se reveló como un microcosmos de la indiferencia humana ante la llegada de lo divino. Belén no tenía espacio. No había una habitación limpia, ni una posada acogedora para recibir a la pareja exhausta. Era un no rotundo, repetido una y otra vez ante la necesidad más urgente de la vida. Piensen en el contraste, el creador del universo, aquel que sostiene cada galaxia, estaba a punto de nacer en la Tierra, y los dueños de las posadas, preocupados por la ganancia y la comodidad de sus huéspedes, simplemente cerraron sus puertas. Este rechazo no fue accidental, fue un símbolo potente de cómo el mundo, lleno de sus propias prioridades y ruidos, a menudo deja fuera a la verdadera esperanza. La noche era oscura, más que por la ausencia de luna, por la oscuridad espiritual de una humanidad que no reconocía el tiempo de su visitación. El silencio de Belén no era de paz, sino de olvido, un lugar donde lo trascendente no tenía cabida. La única opción que encontraron, después de horas de súplica y frustración, fue la única disponible para los desposeídos y los animales: un establo, o quizás una cueva usada para resguardar ganado, un espacio frío, sucio y apartado. El escenario estaba listo. El establo o cueva se convirtió entonces en el punto de encuentro más humilde e inesperado entre el cielo y la tierra. La atmósfera se llenó del olor a heno húmedo, a sudor animal y a tierra. Lejos del lujo y la esterilidad que asociamos con los nacimientos reales, este lugar era un espacio de rechazo. Y sin embargo, en esta reclusión forzada, María encontró el coraje necesario para enfrentar el dolor del parto. Imaginemos a esta joven, tal vez de solo 15 años, sola con su esposo, lejos de la calidez de su hogar y de la ayuda de otras mujeres, dando a luz al Hijo de Dios. Su figura se alza como el arquetipo del silencio que acepta el destino. María no gritó ni protestó por las condiciones. Su fuerza no era física, sino una quietud del alma que sabía que el plan divino era perfecto, aunque se manifestara en lo más indigno. Su dolor era el de cualquier madre, pero su soledad era única. Ella representa la coraje invisible, esa fortaleza que se encuentra cuando entendemos que lo más sagrado nace no en la celebración pública, sino en la intimidad del sacrificio. Aquel momento fue la encarnación más pura de la fe, donde lo celestial se hizo carne en la oscuridad, sin testigos ni aplausos, solo el aliento de los animales como compañía. A su lado, José cumplía su rol de guardián silencioso, el protector invisible que, aunque no comprendía completamente el misterio de su esposa, se mantenía firme como un muro de lealtad y servicio. José no tenía explicaciones para los hombres, solo acciones. Él fue quien limpió el espacio, quien buscó agua caliente, quien hizo de partero y quien, con manos temblorosas pero firmes, ayudó a recibir al niño. Este hombre, que era el carpintero, el obrero, el proveedor, ahora era el custodio del más grande de los secretos. Su fuerza radicaba en su humildad para aceptar una misión que lo superaba, sin buscar el reconocimiento. Y cuando el niño nació, el primer lugar donde fue colocado, envuelto en sencillos pañales,
fue un comedero de animales, una manjedura. Es aquí donde el simbolismo alcanza una profundidad conmovedora. No había cuna, había un lugar destinado al alimento del ganado. Esto no es un detalle trivial, es la primera declaración teológica de Jesús. Piensen en esto, el pan de la vida eterna, aquel que más tarde se declararía como el alimento verdadero para la humanidad, fue depositado en un recipiente de comida, en el lugar más bajo y accesible a todos. Aquel acto, tan simple y tan profundo, ya anunciaba el destino de su sacrificio y la naturaleza de su reino. Un reino de servicio, de provisión y de humildad extrema, que estaba a punto de ser desafiado por las sombras que acechaban fuera de Belén. El contraste entre el silencio de la estrella y el bullicio temeroso que pronto vendría definía esa noche. Mientras, en el establo, la luz del mundo se adaptaba a la miseria humana, en los palacios y centros de poder, las alarmas aún no sonaban, pero la oscuridad espiritual ya se sentía incómoda con la presencia de la esperanza. José y María se miraban, no con la euforia de un nacimiento real, sino con la serena conciencia de haber cumplido un paso peligroso en un plan que solo Dios conocía. La manjedura, ese simple pesebre de madera áspera, se transformó en un trono. Aquí radicaba la verdadera colisión. La divinidad eligió la vía de la vulnerabilidad. Jesús, que era uno con el Padre, se despojó de toda gloria para tomar la forma más frágil posible, la de un recién nacido indefenso, sometido a las leyes del frío, del hambre y de la persecución. Es fácil romantizar la escena, pero debemos recordarla como un acto de renuncia cósmica. La manjedura no era una decoración, sino un símbolo de la radical humildad que marcó toda la vida de Cristo. Él no vino a ser servido por legiones de ángeles visibles a ojos humanos, sino a servir, comenzando por el hecho de aceptar nacer en el lugar reservado para el forraje de los animales. El aire se cargó de un misterio sagrado. La respiración profunda del niño contrastaba con la tensión silenciosa de José y María, quienes entendían que lo que sostenían en sus brazos era mucho más que su hijo. Esta humildad extrema, manifestada en el escenario de la manjedura, se proyectaba como un desafío directo a las expectativas mesiánicas de la época. El pueblo judío esperaba un Mesías guerrero, un rey poderoso que empuñaría la espada y desalojaría a Roma con fuego y milagros. En cambio, recibieron a un bebé envuelto en pañales, acostado en un comedero. Esto es, choque teológico en su máxima expresión. Los símbolos del poder terrenal, oro, púrpura y tronos relucientes fueron reemplazados por los símbolos de la vida campesina, paja, barro y el aliento cálido del buey. Y es precisamente en esta simpleza donde reside la verdad más profunda. Dios no necesita la aprobación de los poderosos ni la validación de las estructuras humanas para manifestar su gloria. Él irrumpe en la historia a través de lo pequeño, lo ignorado, lo que el mundo descarta. La manjedura, ese oscuro espacio de rechazo, se convirtió en el punto de inflexión, el lugar desde donde el Evangelio comenzaría a resonar. Esta lección de desprendimiento es vital para nosotros, pues nos recuerda que nuestros mayores actos de fe y servicio
a menudo ocurren en los rincones más privados y menos reconocidos de nuestra existencia, lejos de los reflectores, en nuestra propia estrella. Pensemos ahora en la figura de María en ese íntimo momento. Su misión, que comenzó con un temor reverencial ante el ángel, ahora se consumaba en un acto físico de valentía y entrega total. Ella no era solo la madre biológica, sino el arquetipo de la fe que guarda y medita en su corazón. La Biblia nos dice que ella atesoraba todas estas cosas y las consideraba en su mente, es decir, ella no alardeaba de su privilegio, sino que lo interiorizaba. María, en el silencio del establo, se enfrentó a la magnitud de lo que había parido. Como una joven común, criada bajo las estrictas leyes de su fe, aceptó llevar sobre sí algo tan peligroso y malentendido. Su coraje no era arrogancia, sino una obediencia mansa. Ella era la mujer solitaria que sabía que su hijo no le pertenecía por completo. Cada respiración del niño en el pesebre le recordaba una profecía, un destino que no sería fácil. El silencio de María en ese momento era una armadura espiritual, un refugio contra la inminente tormenta. Ella no entendía cada detalle, pero entendía el propósito general, que de su vientre había surgido la redención del mundo. Su quietud nos enseña que a veces, ante lo inconmensurable de Dios, nuestra mejor respuesta no es el ruido, sino la profunda contemplación y la aceptación. José, el guardián, también experimentaba una transformación silenciosa. Él ya había aceptado a María y a su hijo, protegiéndolos del estigma social, y ahora, en la noche más fría, cumplía su promesa de proteger su vida física. José era la fuerza invisible. Él no fue llamado a grandes discursos o milagros públicos, sino a la fidelidad cotidiana, proveer, proteger y callar. Su presencia en el establo era un testimonio de que la masculinidad verdadera no se mide por la dominación, sino por la lealtad humilde y el servicio abnegado. Al ver a su esposa descansar y al niño dormir, José se mantenía vigilante, consciente de la fragilidad de la escena. Él sabía que el nacimiento en Belén era solo el principio, que el misterio que sostenía en la manjedura atraería tanto la adoración como la amenaza. Él era el hombre de acción, el que sabía que su deber era el escape, la provisión, la seguridad, incluso cuando el cielo se abriera. Esta tensión entre la paz del nacimiento y la necesidad de vigilancia constante subraya el tono oscuro de la historia. La esperanza, aunque divina, requería protección humana para sobrevivir en un mundo hostil. José, aunque eclipsado por la luz de la estrella, fue esencial para que esa luz no se extinguiera. Mientras la Sagrada Familia se ajustaba a su refugio de paja y barro, algo completamente diferente sucedía fuera de las murallas de la pequeña ciudad. En los campos abiertos, bajo la inmensidad del cielo, estaban los marginados de la sociedad, los pastores. Eran considerados por la élite religiosa como personas ritualmente impuras e indignas de ser testigos de cualquier revelación divina. Eran los olvidados, los que pasaban las noches en vela, protegiendo a sus rebaños de los depredadores y ladrones. Y es a este grupo, a los más bajos en la escala social,
a quienes Dios elige enviar la primera anunciación de la llegada del Mesías. Esto no es un simple detalle pintoresco, es una declaración programática del reino de Jesús. Dios no comienza con los sacerdotes en el templo, ni con los eruditos de Jerusalén, ni con los poderosos de Roma. Él comienza con aquellos que no tenían nada que ofrecer, aquellos que estaban fuera del sistema y que por su condición humilde tenían el corazón abierto y desprovisto de prejuicios. Su elección subraya que la salvación no es para los que se consideran justos y autosuficientes, sino para los pobres de espíritu, los que esperan con paciencia en la oscuridad. El escenario ya no era solo la manjedura de rechazo, sino también los campos de olvido. La noche, que hasta ese momento había sido solo fría, silenciosa y ordinaria para los pastores, se rompió con una irrupción de luz sobrenatural que desafió todo entendimiento humano. Mientras vigilaban sus rebaños en la oscuridad, la gloria del Señor los envolvió. No fue una luz gradual, sino una explosión de brillo celestial que transformó instantáneamente la desolada colina en un campo de batalla de la luz contra la sombra. El efecto sobre los pastores fue de terror absoluto. El miedo que sintieron no era simple susto, sino el pánico ancestral de la criatura finita ante la manifestación de lo infinito, la certeza de que estaban en la presencia de algo más allá de lo tangible. Ellos, acostumbrados a la soledad de la noche y al peligro de los animales salvajes, se encontraron ante una visión que sobrepasaba su comprensión. El temor era tan grande que ni siquiera la buena noticia podía penetrar sin que una voz autorizada los calmara. Es significativo que la primera palabra del ángel no fuera una alabanza, sino una orden directa: no temáis. Esto nos enseña que el encuentro con lo divino, especialmente con una verdad tan radical como la encarnación, siempre comienza desmantelando nuestros miedos más profundos, porque el Evangelio no puede ser recibido por un corazón paralizado por el pánico existencial. El mensaje no era solo para ellos, sino para todo el pueblo. El mensaje que el ángel entregó a los pastores fue radical en su simplicidad. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y para confirmar la autenticidad de esta asombrosa noticia, se les dio una señal tangible, una prueba que contrastaba poderosamente con la magnificencia celestial que acababan de presenciar. Encontrarían al niño envuelto en pañales y acostado en una manjedura. Este detalle era crucial. Si el Mesías hubiera nacido en el palacio de Herodes, la señal sería el oro y la pompa, inaccesible para los pobres. Pero Dios eligió una señal de humildad, una prueba de pobreza para que cualquiera, incluso el más marginado, pudiera acceder a su presencia y verificar su llegada. La manjedura, ese símbolo de rechazo en la ciudad, se convertía en el punto de encuentro para los desposeídos. Esta elección divina refuerza la verdad de que la salvación no está reservada para la élite, sino para aquellos que están dispuestos a buscar en los lugares que el mundo ignora. Es un llamado directo a la vulnerabilidad,
a dejar de lado las nociones preconcebidas de cómo debe manifestarse el poder de Dios y a aceptar su poder bajo la forma de un niño frágil. Y de repente, el campo de Belén se llenó con una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios. Si el terror inicial de los pastores había sido grande, la visión de este ejército de ángeles entonando un cántico de gloria debió haber sido una experiencia sobrecogedora. El cántico resonaba con una verdad eterna. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este canto no era un simple himno, sino una declaración de guerra espiritual. La paz que se anunciaba no era la paz romana, la impuesta por la fuerza de las legiones, sino una paz interior, una reconciliación entre Dios y el hombre que había sido rota desde el principio de los tiempos. Este despliegue celestial, audible y visible, solo para unos pocos pastores ignorados, representaba el júbilo del cosmos ante la encarnación. El cielo no pudo contener su alegría ante el hecho de que la promesa se había cumplido en un establo sucio. Este contraste entre la gloria celestial y la manjedura terrenal encapsula la paradoja del Evangelio. Los pastores presenciaron la única celebración de nacimiento que tuvo la luz y el sonido que el evento merecía, antes de que el silencio y la amenaza volvieran a dominar el escenario. Si esta idea de que Dios te busca en tu lugar de olvido te conmueve, comenta abajo: yo quiero la paz que el mundo no da. Tan pronto como los ángeles se retiraron y el cielo volvió a su quietud oscura, los pastores actuaron. Su respuesta fue inmediata y decisiva, un ejemplo de la fe genuina que no duda. No se preguntaron si era seguro, ni si el mensaje era creíble, ni si merecían ser los primeros testigos. Dijeron: vayamos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. La fe de los pastores fue una fe de movimiento. No se quedaron a discutir la experiencia sobrenatural, sino que se apresuraron a la búsqueda de la señal, la manjedura. Dejaron sus rebaños, su única fuente de sustento, para ir tras la promesa. Esta decisión no fue fácil. Abandonar el rebaño en medio de la noche era arriesgar su capital, pero la magnitud de la noticia sobrepasaba cualquier riesgo material. La prisa con la que se dirigieron a Belén revela un corazón hambriento de verdad, un alma que reconoce la visitación de Dios cuando ésta ocurre. Ellos no buscaban un rey en el palacio, sino una señal de humildad, y estaban dispuestos a ir a donde fuera necesario, incluso a un lugar indigno para confirmarla. Esta búsqueda urgente es el modelo de cómo debemos acercarnos a la verdad de Cristo. Cuando llegaron a Belén, no tuvieron problemas para encontrar el lugar, precisamente porque la señal era tan inusual. ¿Quién, sino un Mesías recién nacido, estaría acostado en un comedero para animales? Encontraron a María y a José, y al niño puesto en la manjedura, exactamente como el ángel les había dicho. El encuentro fue la confirmación de la humildad divina. Los pastores, acostumbrados a la sencillez y la dureza de la vida, no se sintieron intimidados por la falta de pompa. Para ellos, este era el único lugar lógico donde nacería el rey de los pobres.
Al ver la fragilidad del niño, entendieron que el poder de este reino no se ejercería con látigos, sino con amor y sacrificio. Su reacción fue la adoración. Estos hombres, que no eran aptos para entrar en el templo, fueron los primeros en postrarse ante el Salvador. Y aquí es donde la historia da su primer gran giro de impacto social. Una vez que vieron y adoraron, los pastores se convirtieron en los primeros evangelistas. Ellos no podían guardar silencio. Comenzaron a contar a todos lo que se les había dicho acerca de este niño. Este acto de compartir la noticia es el puente hacia el destino y el conflicto inminente que esta luz traería al mundo, pues lo que es gozo para los humildes es siempre una amenaza para los tiranos. La partida de los pastores no significó el fin de la intervención divina, sino el comienzo de la reacción humana. De vuelta a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios, estos hombres humildes sembraron la primera semilla de la fe en Belén. Todos los que los escuchaban se maravillaban de lo que contaban, pero solo María, la madre, comprendía la verdadera magnitud de las palabras y los sucesos. Ella no se unió a la conversación ni a la euforia pública. La Biblia dice que guardaba todas estas cosas, meditando en ellas en su corazón. Este es un punto esencial para nuestra reflexión. La fe genuina no es solo recibir la noticia, sino procesarla, dejar que el peso de la verdad se asiente en el alma, en el silencio. María se convirtió en el archivo viviente de la Encarnación, la mujer que, con discreción y profundidad, asimilaba el choque entre el pesebre y la profecía. Ella sabía que el testimonio de los pastores, aunque poderoso, era sólo la fase inicial. Afuera, la estrella de Belén seguía brillando, un faro cósmico que, además de guiar a los adoradores, estaba a punto de encender la alarma en el corazón de la tiranía, atrayendo a otros buscadores desde tierras lejanas y con ellos la sombra de una persecución inminente. La estrella, visible en el firmamento, no era solo un fenómeno astronómico, era el lenguaje de Dios, hablando a quienes, incluso fuera del pacto de Israel, buscaban la verdad. Aquí es donde entran en escena los magos extranjeros, posiblemente astrólogos o sabios de Oriente, cuyo entendimiento del cosmos los llevó a reconocer la señal. Ellos no esperaban un rey que naciera en Jerusalén, en el palacio, sino que siguieron la luz hasta donde se detuviera. Su viaje representa la búsqueda universal del Salvador, la verdad de que la luz de Cristo es accesible a todos, sin importar su origen cultural o social. Los regalos que trajeron, oro, incienso y mirra, son mucho más que simples ofrendas valiosas. El oro era un reconocimiento de su realeza. El incienso quemado en el templo era un tributo a su divinidad. Y la mirra, una resina usada para embalsamar, anunciaba sutil y oscuramente su destino final, la muerte y el sacrificio. La historia nos dice que el destino de Jesús estaba anunciado en la misma manjedura, en esos tres presentes proféticos que ya vinculaban su nacimiento con su corona, su sacerdocio y su sepultura. El verdadero conflicto estalló en Jerusalén, con la figura de Herodes, el gran rey de Judea, cuyo poder dependía del favor de Roma y cuya tiranía era bien conocida.
Cuando los magos llegaron preguntando por el rey de los judíos que había nacido, Herodes no sintió alegría, sino pánico. Para un tirano cuya legitimidad se basaba en la fuerza, la noticia de un rey de los judíos que nacía por destino y no por herencia era una amenaza intolerable. La esperanza para Herodes era sinónimo de sedición. Su reacción fue inmediata. Convocó a los sacerdotes principales y a los escribas para confirmar la profecía, buscando información religiosa para emplearla con fines políticos y homicidas. El contraste es brutal. En Belén, la sencillez y la adoración. En Jerusalén, la intriga, la mentira y el miedo que desata la crueldad. Herodes intentó ocultar su verdadero propósito bajo el pretexto de la adoración, pidiéndole a los magos que, al encontrar al niño, le informaran para ir también a adorarle, siendo que su verdadera intención era aniquilarlo. Este miedo del poder terrenal ante el nacimiento de la verdad divina es la sombra que envuelve el relato de la Navidad y nos recuerda que la luz siempre genera resistencia. La advertencia divina a los magos, instruyéndolos a no regresar a Herodes, fue el primer acto de protección sobrenatural para el niño Jesús, un eslabón vital que José y María desconocían. Este evento confirmó a Herodes que sus miedos eran fundados y lo llevó a desatar la famosa y trágica matanza de los niños en Belén y sus alrededores, buscando eliminar a cualquier varón de 2 años o menos. Aunque la Biblia no detalla la masacre con extensos pormenores, el acto revela la magnitud de la amenaza que pendía sobre Jesús desde el primer momento. La luz de la esperanza no solo incomodó a los poderosos, desató una orden de muerte. José, alertado en sueños por un ángel, tuvo que emprender una huida inmediata y secreta hacia Egipto, convirtiendo a Jesús, María y a él mismo en refugiados políticos. La noche de Belén no terminó con la imagen idílica del pesebre. Terminó con una huida desesperada bajo el manto de la oscuridad, con el oro, el incienso y la mirra convertidos en los recursos necesarios para la supervivencia en tierra extranjera. La verdad es que la vida del Salvador comenzó exactamente como la de muchos de nosotros, en la incomprensión, el rechazo y la urgente necesidad de escapar del peligro. Así, la noche que cambió al mundo se revela no como una postal perfecta de paz y nieve, sino como una historia de persecución, de símbolos profundos y de una colisión entre lo divino y lo humano que aún hoy nos confronta. El nacimiento de Jesús fue un evento verificado por la historia, documentado por las Escrituras y sellado por el testimonio de los humildes y los sabios. Nos enseña que el verdadero significado de la Navidad no reside en el lujo o el ruido de las fiestas, sino en la esperanza que nace pequeña, en la oscuridad, en el lugar de rechazo, pero que tiene el poder de incomodar a los imperios y de transformar el corazón de los marginados. Es la prueba de que Dios se acerca a nosotros en nuestra fragilidad y que elige lo humilde para manifestar su gloria más grande. Esta es la verdad bíblica. La luz nació y las tinieblas no pudieron prevalecer. Si esta profunda reflexión sobre el verdadero nacimiento de Jesús ha resonado contigo
y deseas explorar más historias que revelan el poder silencioso de la fe, te invito a suscribirte a nuestro canal y a compartir este mensaje con aquellos que necesitan encontrar esperanza en sus propias noches oscuras. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia que lo cambió todo.